El 7 de febrero de 1992, hace ya 30 años, en pleno final de la Guerra Fría, la reunificación de Alemania y el fin de la Unión Soviética, los estados europeos consolidaron las bases que le daría una comunidad política. El Tratado de Maastricht no solo sentó los lineamientos para crear la Unión Económica y Monetaria, sino que también, ya como lo dijimos, marcó un hito en el proceso de una integración entre los países europeos, una integración también política. Su principal acuerdo fue dar la carta de una naturaleza a la Unión Europea. En la actualidad hay muchos retos pendientes en este bloque y el futuro es incierto, con las tensiones en Ucrania, también temas como la migración y el Brexit que están pendientes, y entre otros. Para ello, entonces, quiero saludar a nuestro primer invitado del día. Él es José Manuel Azcona, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Gracias, profesor, por estar aquí con nosotros en Directo América de France 24. Le pregunto, ¿qué dejó entonces este Tratado de Maastricht? ¿Cuál es su importancia, teniendo en cuenta que antes de ese tratado ya existían otro tipo de acuerdos comerciales? Bueno, primero, muchísimas gracias por su invitación. Efectivamente, lo decía muy bien usted, antes del año 92, aunque el tratado entró en vigor el 1 de noviembre del 93, existía una Unión Económica que surgió en 1958, fundada por Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos, que era la Comunidad Económica Europea, ¿no? Ahora bien, respondiendo a su pregunta, ¿por qué es importante Maastricht y su entrada en vigor en 1993? Porque crea, como usted muy bien ha dicho, una unidad política. Una unidad política de corte federal, pero una unidad política pletórica de instituciones comunes, como son el Consejo, como son el Tribunal de Justicia, el Banco Central Europeo, el Tribunal de Cuentas y, desde luego, la Comisión Europea, ¿no? Es importantísimo, bueno, tan importante, esto lo tenemos muy claro en esta parte del mundo, que entre el 60 y el 80% de las decisiones que toman nuestros jefes de gobierno, primeros ministros, etcétera, en realidad tienen que estar sujetas a los designios de la Unión Europea, ¿no? Con lo cual, el margen, digamos, de maniobrabilidad que tiene cada Estado-nación a través de sus gobiernos, pues está muy vinculado a esta unión política que nace en 1993, una unión política, además, en todos los campos, económico, social, cultural y también, importantísimo, en la política exterior y de seguridad común, ¿no? Ahora, profesor, también históricamente la Unión Europea ha buscado nuevos miembros. ¿Se esperan más países en el futuro? Y de ser así, ¿cuáles podrían ser los que se adhieran a la Unión Europea? Pues mire, en este estricto momento de esta entrevista hay 5 países que son candidatos, ¿no? Albania, Macedonia, Montenegro y Serbia, todos al este de Europa. Y es muy interesante porque, claro, también la Federación Rusa actual de Putin y de Medvedev, porque como sabe usted bien, se suelen compartir el gobierno, pues están interesados en ellos, ¿no? Porque fueron zonas absolutamente de su influencia en la Guerra Fría, ¿no? Estos son los candidatos, ¿eh? Y en el resto, pues estamos en distintas fases, ¿no? Los iniciales, los que continuamos después, entre ellos España en el 86, y luego los que se metieron en la Unión, los que entraron finalmente en 2004, que es la mayor ampliación, ¿no? Por tanto, la Unión se expande hacia el este, más allá del eterno debate de Turquía, ¿no? Aunque parece ser que la Turquía actual ha decidido ya de una manera casi definitiva no formar parte de esta unión, en la que tuvo mucho interés en la década de los 90, ¿no? Por tanto, expansión hacia el este, molestia en muchos sentidos de la Federación Rusa, tal y como estamos viendo también con Ucrania, Sí. aunque no es candidato oficial, insisto, dentro del conflicto, y diría yo, descarte cuasi definitivo de Turquía. Definitivo entonces Turquía para entrar a este bloque de la Unión Europea. Veremos a lo mejor si muchos años después se vuelve esta intención del Estado turco de hacer parte de la Unión Europea. Pero profesor, ahorita hablemos de la relación histórica entre el Reino Unido y el bloque comunitario, porque pese a que permaneció muchos años dentro de él antes del Brexit, se dijo que su relación y su adhesión al bloque nunca fue completa. ¿Por qué esto? No, es verdad, nunca fue completa. Es más, en muchos sentidos había muchísimo malestar en el resto de los socios, pero muchísimo, vamos, esto es incuestionable, ¿no? ¿Por qué? Pues porque
como el dios Hanno, la sociedad británica, la sociedad inglesa está dividida siempre en un furibundo nacionalismo, ¿no? Que les hace llevar a creer. Yo no lo entiendo así como analista, ¿no? Como historiador no entiendo que sea así, que todavía es una gran potencia en el mundo, ¿no? Y nadie lo ve, pero bueno, ellos lo ven así, ¿no? Una parte de su sociedad, ¿no? Y por otro lado, les venía, a otra parte de la sociedad les venía muy bien, ¿no? Entrar estar en la Unión porque la Unión Europea, hay que recordar aquí que después de Estados Unidos, con el aporte al PIB mundial del 22%, está a la altura de China, que es el segundo, depende de los años, ¿no? Segundo o Sí. tercero estamos ahí en ese aporte al PIB del 16%, por lo tanto conviene estar en la Unión Europea. Pero este nacionalismo, esta forma particular de ver el mundo de su sociedad, generó muchos problemas con la Unión Europea, muchos bloqueos, Sí. muchas fuerzas en contra, y esto generó también en el resto de los socios pues un hartazgo, ¿no? Aunque evidentemente no salía a la superficie, pero yo soy consciente de ello, ¿no? Y entonces, al final, venció la posición, digamos, más nacionalista, más etnocéntrica, ¿no? De su postura, que yo creo, por cierto, que va a ser un error. Yo creo que fuera de la Unión Europea hace mucho frío, la Unión Europea es una potencia en muchos sentidos, en donde, por Sí. ejemplo, hay mayores libertades dentro, en el mundo, mayores libertades individuales y colectivas, y donde hay una masa de capital muy interesante para ayudar y desde luego para el fomento del comercio y de la industria y de las relaciones económicas. Creo que es un profundo error y lo veremos a medio plazo, ¿no? Ahora, profesor, ya me queda poco tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle qué va a pasar entonces con Polonia y Hungría, que tienen tensas relaciones dentro de la mayoría de los países del bloque, y además le digo hacia dónde va. ¿La Unión Europea sigue fuerte? ¿La Unión Europea va a perdurar muchísimos años más? Bueno, muy interesante la pregunta, en verdad. Bueno, empiezo por el final. Yo no tengo la menor duda de que va a durar muchísimos años, de lo cual los que vivimos en ella, si usted me permite mi opinión particular, pues estamos encantados, ¿no? Por las razones antedichas, ¿no? Yo creo que va a durar muchos años, más allá de que pueda haber vaivenes o que algún otro país, en su libre derecho soberano, decida no estar ahí, pero no lo veo, ¿eh? No lo veo. Más bien, como he dicho antes, hay países muy interesados en entrar, ¿no? Pero lo de Hungría y Polonia es muy, muy interesante porque son dos países que repudian abiertamente, de forma clarísima, las influencias recibidas en la etapa comunista y que han impulsado un modelo pues más vinculado a la tradición cristiana, a la tradición, digamos, Sí. culturalista europea, y entonces está generando muchos problemas porque a veces contradicen normativas o estelas legislativas comunes de la Unión Europea en temas tan delicados como la inmigración. Por ejemplo, se niegan a traer inmigración musulmana, si en cambio hay muchos bielorrusos, Claro. ucranianos en su suerte de tipología, digamos, cristiana, en sus más vertientes, en sus distintas vertientes, católica, protestante, ortodoxa, pero sin embargo no quieren mezclar con una sociedad, digamos, musulmana, ¿no? Sí. Y esto, claro, genera muchos choques. Bueno, más allá, evidentemente, de que las decisiones que muchas veces Mm. toma judicialmente la Unión Europea chocan con sus modelos, ¿no? Y Profesor, termino de responderle, ¿hacia dónde va a ir? Pues la Unión Europea ya ha entrado con el castigo. Ha entrado con el castigo. Y entonces creo que va a seguir así.